Bueno, ahí empezamos. ¿Qué tal, hermanos? Quería compartirles lo que no pudimos transmitir el domingo, el PowerPoint no se vio. Eh, bueno, lo que preparé para ustedes humildemente es qué dice la Biblia sobre las pestilencias, sobre las pandemias como esta que estamos viviendo, ¿no es cierto? Y también al final vamos a ver algunas cosas prácticas para nuestra vida, para no solamente las crisis como esta, sino para otros tipos de crisis nos va a servir las herramientas que hoy vamos a ver. Primero investigué la palabra esta peste en la Biblia y es la palabra deber, que se traduce como pestilencia, plaga, mortandad también en algunos otros diccionarios. ¿Y qué es una peste? Justamente es una enfermedad infecciosa y contagiosa que causa gran mortandad, como está causando esta. También una peste puede ser no contagiosa, pero no es el caso de esta circunstancia. Aparece esta palabra también allí en Levíticos, luego del cuarto endurecimiento de Dios, en la disciplina de Dios. Dice que si las personas no le oyen, si le dan la espalda, Él va a disciplinar a su pueblo. En realidad está hablando de su pueblo, ¿no es cierto? Como un padre disciplina a sus hijos, gracias a Dios porque Él nos disciplina y nos corrige. Bueno, y dice que si no oyeres, endurecerás 7 veces más. Y si no oyereis, otras 7 veces más. Y así hasta la cuarta, donde ahí aparece la palabra pestilencia. Dice, yo enviaré pestilencia de parte del Señor, ¿no es cierto? Como un tercer endurecimiento de la disciplina de Dios ante la indiferencia del ser humano, de la persona. Pero siempre en todas estas oportunidades, y el motivo es que las personas reaccionen y se vuelvan al Señor, que empiecen a oírle a Él. Fíjense en que en todos los endurecimientos dice, si no me oyeres, si no me oyeres. La pregunta que nos podemos hacer, la primera pregunta de esta reflexión, ¿estamos oyendo a Dios? ¿Es necesario el que Él tenga que disciplinarnos porque no le estamos dando la espalda? No oímos su voz, no valoramos el escuchar su voz, no queremos que Él nos hable, menospreciamos el tiempo de la palabra, el tiempo de escuchar la palabra en la iglesia, el tiempo de oración. Quiera Dios que esto nos ayude a empezar a escuchar su voz, ¿no es cierto? Vamos a seguir. ¿En qué otro pasaje aparece esta palabra peste? Aparece en Crónicas, que es el pasaje que hoy vamos a hacer foco. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, aquí aparece en tercera instancia la pestilencia. Y si humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocare, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este es el pasaje que vamos a hacer foco, pero vamos a hacer una introducción un poquito más con otros pasajes que hablan también de pestilencia. Por ejemplo, en Deuteronomio dice que ellos le habían provocado a ira a Dios con sus ídolos, ¿no es cierto? Y al final dice, seréis devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Fíjense, hoy la fiebre es el síntoma principal de esta pandemia que estamos pasando hoy. En Samuel también Dios le dice a David que elija entre 3 disciplinas porque el pueblo le había provocado a ira a Dios. Dios estaba enojado con su pueblo, desobediente, indiferente, y le dice, elegí 7 años de hambre, 3 meses de tus enemigos, o 3 días que haya peste en la tierra. ¿No es cierto? Entonces el rey David dice, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Porque dice, mas no caiga yo en manos de hombres. Así que Jehová envió la peste, eligió esa peste,
Y dice que en un momento Dios le dice al ángel que estaba enviando esa peste que se detenga, basta. Perdón, me salteé. ¿Cuánta gente iba muriendo en esa peste? 70.000 hombres habían ya muerto. Por ejemplo, al 27 de marzo habían muerto 27.000 personas en todo el mundo. O sea, en esta peste que narra 2 Samuel, era más del doble hasta ahora de lo que hoy vemos en muertos, ¿no es cierto? Y Dios, como bien dice David, tiene misericordia y dice, basta ahora, detén tu mano. Dios, el plan era disciplinar a todo Israel, pero arranca desde el norte hacia abajo y se detiene, tiene misericordia y dice, basta. Dios es un Dios de misericordia, Dios siempre da oportunidades para que nos arrepentamos, le pidamos perdón y Él frena su mano, ¿no es cierto? Acá está el gráfico, dice desde Dan hasta Berseba. ¿Dónde está Berseba? Acá abajo, ¿no es cierto? Y se detuvo un poquito más de mitad de camino y el Señor dijo basta. Sigamos. Ahí ha hecho, dice en Jeremías también, dice que el pueblo se había deleitado en vagar, o sea, en hacer cualquiera, darle la espalda a Dios. Vagar, esta palabra es oscilar, andar de vagabundo, inestable, errante, hacer cualquiera, ¿no es cierto? Y Dios le dice a Jeremías, mira, no ruegues por este pueblo. Cuando ayunen yo no oiré su clamor, cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. ¿No es cierto? Sigamos. Y ahora vamos a hacer foco en el pasaje de 2 Crónica. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, acá vemos 3 disciplinas que Dios puede mandar. Y vemos a ver 4 acciones que podemos hacer para reconciliarnos con Dios, para que Él levante su disciplina. Primero, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Segundo, y oraren. Tercero, y buscaren mi rostro. Cuarto, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, lo que Él va a hacer, ¿qué Él va a hacer? Él va a oír desde los cielos, va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. Fundamental que recordemos estos 4 pasos, que para tener una regla mnemotécnica usamos esta frase, para recordar estas 4 palabras. Hola, buen día, comencemos. Simplemente esta frase es para que no nos olvidemos de estas 4 palabras, que están representadas por las letras en azul. La H de humillarnos ante Dios, la O de orar, la B de buscar su rostro y la C de convertirnos, ¿no es cierto? Entonces, recordemos, hola, buen día, comencemos. Vamos a ver cada una de estas acciones que Dios pone como requisito. Dios pone 4 requisitos. Vamos a ver el primero. Si se humillare mi pueblo, tenemos que humillarnos ante la presencia del Señor. Dios resiste a los soberbios. Individualmente tenemos que reconocernos pecador, reconocernos que a veces le damos la espalda, reconocer nuestro pecado, mirarnos y humillarnos, sacar de nuestra vida la soberbia. ¿Cómo está la humildad en tu vida? ¿Cómo está la soberbia? Erradiquemos de nuestras vidas toda soberbia. Si Dios te ve altivo, Dios nos va a humillar. Santiago dice, Dios resiste a los soberbios, como leíamos recién. El Señor Jesús murió en la cruz por nosotros, nos amó de una manera enorme, pero a veces nosotros le damos la espalda. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer que en función a todo lo que Él hizo por nosotros y hace, nosotros a veces no le queremos escuchar, no le queremos obedecer, no queremos
eh, hacer lo que Él nos pide. Entonces es tiempo de que como iglesia individualmente nos miremos y tengamos una actitud de humillación ante el Señor y le pidamos a Él que nos perdone, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Dice, vamos a ver algunos casos de personas que quizás oraron pero no se humillaron. Por ejemplo, la mujer cananea le pidió a Cristo, daba voces, insistía, pero Cristo no respondía, hasta que ella se humilló, se arrodilló y humillada, incluso ella se reconoció como un perro, digamos, que los perros aún comen de la migaja de sus amos, ¿no es cierto? Y humillada obtuvo el favor del Señor. Vamos a ver otro caso de un rey que fue un desastre, que fue Manasés, pero él humillado grandemente, fíjense, cuando él se humilló grandemente, Dios le perdonó, lo restauró, ¿no es cierto? Y al reconocer, el humillarnos y decir, sí, soy un desastre, o sí, tengo que cambiar muchas cosas, sí, sí, me falta mucho, eh, el ser humildes ante Dios eh, abre las puertas para que Dios nos restaure, nos levante. Fíjense en lo que dice este versículo: el que se humilla será enaltecido. El que se humilla, el Señor te enaltece, y el que se enaltece será humillado. Sigamos rápidamente. Segundo, y orare, no solamente humillarnos, sino que decirle al Señor: Señor, reconozco mi pecado. Perdóname por a veces pasar largo tiempo sin leer tu palabra, sin orar, tomar decisiones sin consultarte, y así los pecados que se nos vengan a la mente. Tómate un tiempito en este momento y decirle: Señor, me humillo ante ti, perdóname, necesito tu perdón. Y hay pecados que no conozco, Señor, también perdóname por esos que no conozco. Y si nunca le pediste al Señor que entre en tu corazón, le puedes decir: Señor, creo que moriste en la cruz por mí. Te abro la puerta de mi corazón, entra en mi vida, perdóname. Eso podemos hacer, eso es fundamental que hagamos, que hablemos con el Señor. No es simplemente humillarse y sentirse mal, sino que Él quiere que le digamos y le pidamos perdón. Y Él va a escuchar ese pedido de perdón. Pero seguimos. Tercero, buscar en mi rostro. Y cuando uno busca el rostro de alguien, cuando uno quiere prestar atención a ver qué está diciendo alguien, nos hacemos paso entre cabezas, nos corremos para que ninguna cabeza nos moleste para ver a alguien que nos quiere hablar, ¿no es cierto? Entonces queremos ver a esa persona, tenemos que prestar atención. A eso se refiere buscar su rostro. No es que tenemos que buscar ver, digamos, el rostro físico de Dios, sino ver su boca, ver su sentimiento, qué es lo que nos quiere expresar. El rostro de una persona expresa lo que hay en su corazón, y es eso, es querer saber lo que Dios nos quiere expresar, nos quiere decir a nosotros. Así que es importante que vos tengas deseo de prestar atención a su palabra, a su consejo para tu vida, y cómo Dios nos quiere hablar por medio de la palabra de Dios, la Biblia. Así que si has dejado, si hace tiempo que no lees la Biblia, es bueno que retomes esta prioridad en la vida de un cristiano, que es escuchar la palabra de Dios, buscar su rostro. Eso es buscar su rostro, es ver que Él te hable a tu corazón, es leer las hojas y que Dios te hable y te enseñe y te sea útil para vos y para tu familia. Otra forma que tenemos de prestar atención a su palabra es en las reuniones. Ahora no hay reuniones físicamente, pero a través de la tecnología podemos. Así que te animo a que te unas a las reuniones y no te las pierdas. También los discipulados son un buen momento, una buena forma de crecer y aprender el consejo de Dios para nuestra vida. También lo podemos hacer por estos medios, así que podés pedir, comentar: me gustaría que me discipulen, y
se puede organizar. Cuarto, y se convirtieren de sus malos caminos. No es suficiente con reconocer, humillarnos y reconocer que tenemos pecados, que le fallamos. No es suficiente con orar y decirle, Señor, perdóname. No es suficiente empezar a buscar su rostro, empezar a ir a la iglesia, sino que también tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos. Muchas personas van a la iglesia, pero siguen sus vidas con caminos malos. A veces podemos estar en una religiosidad, yendo a la iglesia, pero seguimos teniendo caminos que tenemos que dejar atrás, ¿no es cierto? Entonces dice, el Señor nos pide esta cuarta condición: se convirtieren de sus malos caminos. Como ahí vemos, el gusano se transforma en mariposa. Así también nosotros tenemos que convertirnos, dejar de arrastrarnos en la mugre de este mundo como el gusano y empezar a volar como hijos de Dios. Si vos te das cuenta que hay caminos malos que tenés que dejar, malas actitudes, malos hábitos, formas, es importante que hoy tomes la decisión de dejar esos malos caminos. Si sos agresivo verbalmente, si tratás a las personas con palabras agresivas, es momento de dejar esos caminos. Si sos agresivo en lo físico, también es momento de tomar la decisión de dejar esos caminos. Por ejemplo, si tenés vicios, es el momento de decirle al Señor, Señor, acá te dejo este vicio, quiero dejar, ayúdame a dejar. Él te va a ayudar. Tomar la decisión de salir de esos vicios, de tomar decisiones drásticas con ellos. Quizás doble vida, quizás malas juntas, quizás una vida desordenada, de derroche, quizás indiferencia en la crianza de tus hijos, como que se ocupe mi esposa o que se ocupe mi esposo y no asumo los roles que tengo que asumir. Indiferencia en determinadas cosas que Dios quiere que no seamos indiferentes. Entonces esos hábitos, esas formas de pensar, esos criterios, caminos, formas de vivir, tenemos que convertirnos. Tiene que haber un cambio en nuestra mente, como vemos ahí. Jesucristo debe transformar nuestra forma de pensar, como vemos en esa imagen también. No es suficiente, es bueno que hayas tomado la decisión de empezar a congregarte, de empezar a recibir la palabra de Dios, a buscar su rostro, a que Él te enseñe, es fundamental. Pero Dios necesita, pone como condición que vos tomes una decisión de cambiar, convertirnos mentalmente de nuestros malos caminos. Quizás algún camino volvamos se nos escape una mala palabra, por dar un ejemplo, o tengamos luchas, pero toma la decisión en tu mente de salir de todos esos malos caminos, y el Señor te va a dar la fuerza para salir de eso. Así que entonces, ¿qué va a hacer Dios? Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados. Dios te va a oír, Dios te va a perdonar, nos va a perdonar, y Él va a sanar nuestra tierra. Fíjate lo que dice esta imagen: Dios busca corazones arrepentidos para sanar, y no corazones orgullosos para quebrantar. Así que quiera el Señor que podamos tener corazones arrepentidos y no corazones orgullosos. Así que el Todopoderoso nos va a escuchar. Yo iré desde los cielos. Te puedo oír una autoridad, pero más importante es que te escuche el Todopoderoso Dios. Fíjate lo que dice esta imagen: si estás pensando en rendirte, que sea a los pies de Jesucristo. Él te levantará. Si vos te rendís a los pies de Cristo, Él te va a levantar. Pero también estas 4 acciones que Dios pone como requisito para restablecer la comunión con Él, para que Él levante su disciplina, también nos van a servir para arreglar conflictos en esta vida.
terrenal. Por ejemplo, los conflictos matrimoniales con un hermano, con un familiar, con un hijo. Vamos a repasar cómo sería esto. Primero, si humillarme, decir, estuve mal, te traté mal, te dije una palabra áspera, estuve re mal en lo que hice. Segundo, orar, es decir a la otra persona, perdoname, reconozco que estuve mal. Pero antes de eso tendríamos que habernos humillado, o sea, tenemos que... El Espíritu Santo va a empezar a trabajar en vos y te va a decir, estuviste mal, estuviste mal. Y ahí es donde tenemos que ser sensibles y humillarnos y pedir perdón, que sería el primer y segundo paso. Vamos al tercero, buscar su rostro. ¿Qué sería buscar el rostro? Es prestar atención, mirar a la persona, cómo nos dice, cuando nosotros le hablamos, qué es lo que nos dice. Prestar atención a su intención, a sus sentimientos que expresan su boca, que es su rostro, sus ojos, qué expresa esa persona. Tomar nota de lo que expresa, ver el daño que generamos con el conflicto y eso es muy importante, que la persona vea que estamos prestando atención a lo que nos dice. Y cuarto, convertirnos en nuestros malos caminos, es decir, cambiar la mente, empezar a ser consciente de que este actuar que generó el conflicto tengo que tratar de eliminarlo de mi vida, ¿no? Así que hermanos, esto era lo que quería compartirles brevemente. Recordemos la regla mnemotécnica con el objetivo que nos acordemos estos 4 pasos. Hola, buen día, comencemos. La H, humillarnos ante Dios o ante la persona que hemos agraviado. Orar a Dios o hablarle a la persona. B, de buscar el rostro de Dios, fundamental. C, convertirnos, cambiar nuestra mente y empezar una nueva forma de pensar y vivir. Que el Señor te bendiga y nos vemos pronto.